Así que, ¿qué le recomendaría a alguien que estás ideado para hacer un 0-2? ¿Qué le recomendaría a alguien que estás ideado para hacer un 0-2? A ver, divertirse y pensar que nada más si ganas una ya le has jodido el día a alguien, ¿sabes? Entonces ya puedes dormir tranquilo y feliz. Y si no hago ninguno. Si no haces nada, pues al final tampoco nadie esperaba nada, ¿sabes? Así que win-win. Nada, motivación, siempre arriba, mentalidad de ganador. Si tienes mentalidad de perdedor, vas a perder. Pero si tienes mentalidad de ganador, puedes ganar o puedes perder. No tiene más. Es así, darlo todo. Ya está. No tiene más. Así motiva a cualquiera. ¡Vamos! ¡Sí! A ver, ¿por dónde empezamos esta historia? Resulta que en este canal mis homies y yo tenemos un poco fama de ser bastante malos. Fama que quizá es conocida porque para este torneo todos y cada uno de nosotros pues estábamos ideados para marcarnos un tremendo 0-2. Para los que no entiendan mucho de torneos, el pronóstico era que no íbamos a ganar ni una partida. Iríamos al torneo y de vuelta a casa a llorar. Por eso, nuestra misión en la República del Tec no es llegar a ser el mejor que habrá jamás. ¡No! Nuestra misión es ganar una. El TEC surgió cuando en Smash 4 teníamos el local City Lab, que todavía tenemos, para hacer quedadas de Ultimate. Y ahí, primero antes de esas quedadas, se empezó a hacer unos fines de semana que se llamaba City Lab Smash Fest. Durante viernes a domingo te puedes quedar a dormir, hacíamos singles, teams, algún side event. Hicimos 3, cada vez iba pillando más tracción. Y al tercero, 80 entrants, vino gente de Madrid. Era igual el torneo más grande de Cataluña. Justo creo que fue en ese mismo torneo con José Luis y con Pogafeinet. Nos calentamos y dijimos, hacemos un torneo que se llama Tech Republic, porque estaba de moda la broma del Club del Tech, que bueno, nosotros somos el Club del Tech, y aquí lo tienes. Este es un Tech que está dentro de la República, está dentro del club, y si lo fallas estás expulsado, estás expulsadísimo. Entonces dijimos, hacemos un torneo aquí en City Lab, pero con ese nombre, para hacer la broma, y justo en ese torneo filmamos el trailer del Tech 1. El primer Tech fue justo poco después de que saliese Bayonetta y ganó Riddle con Bayonetta, y fue lo que llevó al drama de... Bueno, si no has visto la partida te recomiendo que la veas. La gran final, que el primer game dura 18 segundos. Hombre, pero ya que estás muy arriba, Muy arriba. Muy arriba. Uy, cuidado que esto ha empezado ya. Ha empezado ya y Grimoire ya está muerto. Wow. Hostia, tú macho. 10 segundos, Un momento. ¿No tenemos de la partida más corta del competitivo en España? Jack, una pregunta. ¿Qué recomendaría a alguien que estás ideado para hacer un 0-2? Que no se agüite, no se presione para jugar en el torneo, que disfrute y que recuerde que la otra persona contra la que está jugando también está nerviosa. Entonces, solo no desesperarse y esperar a que el rival cometa un error para castigarlo y matarlo. Bien. Ir al torneo a disfrutar más que a competir. De hecho, si vas 0-2, si tienes ideado perder todo, solo puedes ganar. Eso es cierto. Solo puedes ganar. O sea, solo puedes irte o como esperaba la gente o triunfante. Nos toca jugar doble. Os presento al equipo Dinosaurio. ¿Quién es Dino? ¿Quién es Saurio? K-Rool Yoshi, un combo súper exótico, súper selvático, súper saliente. Juego con un Yoshi.
Vamos a intentar ganar una, si no, pues. Ya estamos contentos porque. El nivel no está. No hemos dicho, vamos a intentar ganar un set. Vamos a intentar ganar una partida. Sí. He hecho la mejor stock final del mundo. ¿Qué ha pasado? Pues que estaba 174%, última stock, con una pitch, y le he hecho el de jump, ¿sabes qué es, no? ¿El qué? Perdona, ¿el qué? Joder, el movimiento de Little Z, No, tío. pero quiero verlo. El land throw y fair, ¿sabes? Ah, vale, vale. Y ha sido ¿Habéis increíble. ganado, no? Ha sido increíble. ¿Habéis ganado? Ganado. ¿Qué tal, ¿Cómo te sientes? Muy bien, he hecho un Aptila Backer, otro Aptila Backer, otro Aptila Backer y después un Aptila Backer. Y al final hemos ganado. Estrategia. ¿Puedes decir contra quién juega? Contra Ogi y Orión. ¿Quiénes son esos? Son dos que acaban de empezar hace poco, así que vamos a ir tranquilitos. Bien, bien. Y bueno, intentar no abusar de más. Vale, perfecto. Bueno, pero no hemos hecho 0-2, tío. De hecho, y yo le he hecho un 0 Ya. Y no a nadie, ¿sabes? No sé cómo sea quién es, Ogi o Orión. Dile algo, si ves este vídeo, ¿qué le dirías? Nice match, man. I really like the start where I... No, es verdad, no se corta eso. Si te pillo en individuales te reviento. If I pee you in 1v1, I break your shit. ¿Quieres repetirlo sin el pollo que tenías en la garganta? No, la verdad es que no. Sebi, me han comentado que es tu último torneo en la comunidad Sí, y en general. sí. El Adult Team me pega fuerte y quería aprovechar este pequeño espacio porque, vamos, esta comunidad me ha dado mucho. Yo creo que también les he dado mucho a esta comunidad, pero vamos, es que esto es maravilloso. De hecho, toda esta gente que he reunido aquí, españoles, por general, franceses, italianos, ingleses, todo está aquí unido por el más. Y no me podía perder esto. Y aproveché, hablé con mis amigos, tal, y dije, me dejo el más. No has dicho mexicano, ¿tienes algo en contra de los mexicanos? ¿Te quieres poner más emocional? ¿Te puedo hacer un plano en plan? Espérate, te hago un plano en plan. Yo tengo que decir que básicamente estoy muy feliz de haber vivido estos 7 años con el Smash. De hecho, mañana pondré gracias SBS de como tag en mi torneo y que os quiero mucho, comunidad SBS. Tengáis cosas buenas o malas porque la vida es eso, cosas buenas o malas. Vamos, dale, manda besitos. Os quiero más. Vamos a hacer un corazón. Corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado esto? Que me he suicidado. ¿Pero se ha suicidado? A cero. O sea, ¿A cero? como tiene que ser. Ha empezado la partida y dice, yo creo que me sobra un stock. Y fíjate tú, no me ha sobrado, me ha faltado. No, pero bueno, no pasa nada. Por lo siguiente, el loser, vamos para top 1. ¿No, verdad? Increíble la loser run. Cuidado, Siski. Cuidado. Siski, atento. Mira, vas a estar orgulloso de nosotros. ¡Hemos perdido! Tropper, ¿algún consejo para alguien que está ideado para hacer un 0-2? Cambies de personaje. Vale. Luego Yoshi, ahora con... O sea, con Yoshi vas bien servido. Te diría... Ah, coño, que está. Tira Nair, tira mucho Nair. Vale, perfecto, gracias. Pues nada, un placer. ¿Tú crees que la actitud cuenta mucho Sí. a la hora de jugar Smash? Sí, totalmente. Desde cómo estás parado, cómo te sientes, tu como seguridad de ti mismo importa muchísimo, porque si no, o sea, si no crees en ti no vas a ganar nunca, ¿sabes? Está bien. ¿Has dicho Chávez? Te lo he dicho yo. ¿Estás nervioso? Estoy. ¿Te gustaría superar tu seeding? Pero me he puesto ese FDK, ya nada puede salir mal. ¡Perdonen! Ojo. Sí que me gustaría, la verdad. Bueno, yo con hacer un 0-2, o sea, con no. Esa es la cara de alguien que ha ganado y que ha cumplido su seeding bien. Sí. Hola. Vengo a ¿Cómo que sí? reportar. ¿Qué hijo de puta ha pasado de mí? La verdad que mi primer game ha sido bonito, no sé si lo has Está visto. bien, está bien. Tío, el primer, o sea, no sé,
he pensado, ¿sabes? Que a veces pensar en este juego va bien. Pero no, estoy contento, la verdad. Bravo, bravo. Uno menos. Faltan 3. Axel, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia para hoy? Pues siempre Uptil Backer. Uptil, mira, voy a hacerle un Uptil. Doble instant, doble jump, upper, drag down, upper otra vez, insta doble jump, upper, drag down, grab, up throw, upper y está muerto. Primer stock hecho. En el siguiente me va a gimpear. En el tercero me va a gimpear. Y después voy a perder. Hola. Tus metros a caballo. ¿Estás nervioso, Juan? ¿Se voy a hacer un 0-2? No, pero esa es la latitud, coño. Ah, disculpa. Voy a hacer el mejor. ¡Vamos, vamos! Bueno, has completado el seeding correctamente. No. ¿Has ganado unas? Pero, o sea, el seeding decía que no ganaba ninguna. Ya, pues has ganado una, vale. estamos contentos. He ganado a Bilses. Está muy bien, ¿no? Sí, sí, no, muy bien, muy bien. He ganado un Mega Man, me he jugado muy bien, el matchup era complicado para él, no sabía limpiarme qué es lo que tienes que hacer offstage contra Falco. ¿Te puedes dar méritos a ti, tío, que has jugado de puta madre? Sí, lo he hecho, lo he hecho. La ha hecho bien. Joder, la ha hecho perfecto. La ha hecho de puta madre. Le tienes que dar las gracias a alguien, por ejemplo, a Girona. Gracias Punk, gracias Quique, gracias Alejo, gracias Puigdemont y sobre todo gracias a Karatecla, a mi señor, a mi familia, a mi padre, mi madre, mi señor Lady Back en la casa, a Chade, que es como el puto amo, y a mi perro también, que no está mojado. ¿Sabes a quién deberías agradecerle también, en verdad? A Mega, que estuvo jugando ayer contigo. Sí, sí. Gracias Mega, gracias Mega. Esta de verdad, es la única que de verdad, todo lo otro es mentira. ¿Y por qué a él no le da las gracias? A él también, Ekman, gracias. Tony Rao, eres un mierda. Prefieres el trabajo antes que tus amigos de verdad, los de los videojuegos. No te da vergüenza. No tienes vergüenza. Trabajar. Nah. Es un insulto para mí. He dejado el trabajo para venir aquí, tú ahí trabajando. No tienes vergüenza de Dios. También. Eres mala gente. Pudiendo cobrar el paro. Estoy muy triste. Ekman, y te acabo de ganar otra, va 2-2. O sea, puedo hacer un 2-2, si tú vas a hacer un 0-2. Eso significa que yo pierdo y de media somos todos igual de malos. Claro, a Ya ver, está. que todavía me queda a mí, que yo también puedo pagarla, ¿no? Pero... ¿Confías en mí? Señores, he encontrado a la persona más bella del planeta. El Reglas. El Sade. ¿Sade? ¿Qué pasa, gente? Este tío es majísimo, suscribíos a su canal. Pero si iba a decir que suscribíos a su canal. Pero yo iba a decir no, que no, sí. no, es que ese canal es que es buenísimo. Podéis follar ya, que hay mucha tensión sexual. ¿Podemos bailar bachata? Podemos bailar Vamos bachata. a bailar bachata, grábanos bailando bachata, espérate. Tengo una dama en la sabido complacer cada sentido de mi ser. Aquella dama está contra los principios, pero sé que es mi mujer. Que a veces discutimos, ¿qué sería de mi vida? Sería tan aburrida desde que estás aquí conmigo. Ladyback, cuéntanos tus impresiones sobre primera ronda de torneo. Primera ronda de torneo me toca contra un Meta Knight, no tengo ni idea de cómo funciona el asunto, yo soy Yoshi, ¿no? Yo le doy a saltito y me suda la polla a los combos que me voy a hacer. Luego me voy. Recuerda huevo. Huevo, muy importante huevo y nada, y chuclar un poquito con la lengua, un poquito así. Chuki. Se va a intentar, se va a hacer lo que se pueda y si no, pues nada. Bueno, te apoyamos, Ladyback. ¡Qué buena! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos! Le voy a cortar los dedos para que no hagas el side beam. Me rayo yo mismo, lo hago y digo, pero ¿por qué estoy haciendo side? Te lo has curado 80 veces y tú, venga, vamos. No, pero muy bien, tío, muy bien. Está muy bien. Muy bien, joder. Pon, como padre de Ítaca, dar un comentario a su gameplay. Que li quedaré un cop la pròxima que vegi 6 pis a l'escut. Li faré mal en sèrio. Sí que sí. Igualmente, ¿eh? Hay que pegarle. Li faré mal en sèrio.
¿Repite? Ni puta idea, no. ¿Qué voy a hacer, no? Pues enfoca la lágrima. Enfoco las lágrimas, a ver. Uy, Juan no habéis cumplido. Hemos cumplido, Y Anabel tampoco. Lo siento, Anabel. Ay, Chus tampoco. Karatecla tampoco, Chus Bueno, tampoco. yo he ganado un juego, si sumo 2, Stoxy 1. Ay, Dios mío. Mira ese taxi. ¿Cómo se nota que no ha hecho 0-2 en taxi? Tremenda borrachera esta noche. De verdad, tío. Y te veía en top 64, pero. Hay que pero de ver. una, Mira, si esto hablando otra vez. ¿Cómo se nota que no han hecho 0-2? Míralo, cómo son felices. Ah, cada hombre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nada, hoy es el último día del... ¿Cómo se llama? Del TEC. Y nada, están ahora jugando el top 64, lo estamos viendo en la tele. ¿Por qué? Porque nos acostamos tarde y porque este señor se ha puesto malo. No le sé el matchup de la vida. No le sabe al matchup, tío. A ver, Casi lo pierdo esta noche. ¿Qué te ha pasado? No sé por dónde empezar. Yo solo he escuchado a un zombie por los pasillos. ¿Qué comiste? Espérate, te voy a hacer un plano triste. Tú mira hacia la pantalla. Vale. Y cuéntanos tu experiencia estando malo. Pero rollo triste, ¿la cuento? Sí, sí. No sé, ayer comí mucha mierda y nos fuimos a dormir tarde. Y de Hiciste una muy repente, buena posición en el torneo, yo creo que tu cuerpo no estaba preparado. podría ser, no creo, pero bueno. ¿Crees que te supera la fama? Es probable que sea eso lo que pasa. Él no está preparado para el 3-2. Es una puntuación demasiado buena para mí, creo. Pues nada, vamos a dejar a este señor aquí, que se mejore. Me quedo mirando la tele. Que es... Y nosotros nos vamos. Nada, no me robes en mi casa, ¿eh? Bueno. Bola. No podía ser que hiciéramos el torneo más grande que se ha hecho en el país, donde estamos aquí, toda la familia de Smash, europea, con un montón de gente que sois enormes. No queríamos dejar sin nada, sin un saborcillo. Así que están muy atentos, que se vienen cosas, más cosas. Vale, pilos.
Nos vamos para Madrid, gente, 25-26 de marzo. Parque de la Warner. Importante, 2 días de torneo, pero también incluyen 2 días de parque. Tranquilos, los 02, no os preocupéis, parque de atracciones. Pensamos en vosotros. Pensamos en vosotros también. Gente, a por el top 8. I knew I could trust you. I knew it. Well done. So you trusted. You trusted in me. Yes. Yes. ¿Qué tal en España? ¿Qué tal el público español? Big Boss. Big Boss. No, pues el crowd de española es como mi favorita. Sí, son fácil, los mejores. Fácil. ¿Pero es la primera vez que estáis aquí? Sí. ¿Y todo bien? ¿Todo guay? Y ya quiero volver. Perfecto, sí, yo ya quiero estar aquí otra vez. Os espero en el Glory. Si Dios quiere. Si se nos facilitan las cosas, claramente salimos por acá. Big Boss. Big Boss. Big Boss. ¿Cómo es? Big Boss. Si algo he aprendido de ser malo es a pasármelo bien con la gente que he hecho por el camino. Sé que no puedo dedicarle tanto tiempo como Siski, por ejemplo, al juego, pero me voy contento al ver a los míos ganar, o de ver cómo nos apoyamos entre nosotros si hemos jugado mal. Y como dice Mr. Eggman, Chade ha hecho un 1-2, y Tekal un 3-2, y Eggman y yo un 0-2. Son 4 games ganados entre todos, y si lo repartimos, la media sale a que todos hemos superado el seeding. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quizás os estéis preguntando que por qué hay tan pocos vídeos míos jugando. Bueno, para los valientes que hayan llegado hasta el final del vídeo, aquí os dejo el motivo de por qué no he puesto esos vídeos. Damas y caballeros, con todos ustedes, Itekal. Cámara profesional por la parte de mis huevos. Es que ahora está el señor de Picho detrás, se está comiendo toda la cámara, ¿eh? Es el símbolo, ¿no? Damer,
¿Ya has ¿Qué tal? jugado? No, a las 4. ¿Alguna cosa que decir en cámara? Estic preparadísimo. ¿Estás preparat? Sí. Vamos a ver a Anabel qué tal va, está contra Rocafeiner. Dale, Divac.